Hola, bienvenidos. Seguimos aquí en este Borda Historia, el capítulo 12, y estamos con esta carta de Boindra, o Bojindra, no sé cómo, de acuerdo a la lengua, cómo se pronuncia. ¿Quién fue Boindra? Él era un pastor en Atlántida que se había enamorado de la hija de un príncipe del reino de Pastro. ¿Se acuerdan? El reino de Pastro tenía sus diferentes príncipes tributarios y uno de esos príncipes tenía una hija, Sadia, muy hermosa, que por hermosa la codiciaban muchos príncipes. Pero bueno, ella estaba enamorada del pastor, que por supuesto no era viable ese vínculo. Entonces el padre la casa a ella con uno de esos príncipes al cual ella no amaba, pero eran leyes o costumbres de aquellas épocas. Pero bueno, cuando el esposo se enteró que ella estaba enamorada del pastor, mandó matarlo. Entonces un día encontró su cabaña destrozada y él tenía el don de tocar la lira maravillosamente bien. Y bueno, encontró su lira destruida, las cuerdas cortadas y claramente una amenaza para su vida. Entonces él huye y termina yendo a lo que es este monasterio que les hablé en la carta anterior, que se llama Negada. Él llega ahí, en realidad, huyendo de esta persecución, de esta muerte segura, y allí él trabaja en sí mismo para aceptar esto que le había pasado, para limpiar su odio, su rencor y todo lo que le había generado toda esta situación. Y en ese momento, cuando él llega, tiene apenas 25 años. 25 años después aparecen estos dos hombres que les hablé en las cartas anteriores, los esposos de Milcha y Sofía, Aldis y Joevam. Bueno, llegan al monasterio, están allí aprendiendo, trabajando en sí mismos, todas las miserias humanas, y de pronto, cuando llega, ya han pasado varias lunas de ese entrenamiento, de esos aprendizajes, y son presentados en un lugar al faraón, se llamaba en ese momento, que después se traduce a lo que es los faraones, ¿no? Siglos después. En ese momento era el faraón, que era el hombre faro. Y ante ese faraón se presentaban los recién llegados, los que habían pasado ya las 20 lunas de prueba y ya habían trabajado un poco la calma, la serenidad, la aceptación, ¿no? Y bueno, era un habitáculo donde se reunían, si mal no recuerdo, más de 200 hombres allí, que cada uno en su butaca, en absoluto silencio, generando lo que se llama una bóveda psíquica de pensamientos nulos, para no interferir, para que no haya ningún pensamiento humano interfiriendo en lo que la divinidad quisiera plasmar en esos momentos. Entonces, bueno, están esos hombres allí y se presentan. Cuando llega el momento de Joevan, el que era esposo de Sofía, de la princesa, él dice, cuando le preguntan quién eres, y entonces él dice Joevan, hijo de Sadia, y el nombre de su papá, del esposo de Sadia, del país de Otlana, de Atlántida, ¿no? Y se siente un golpe así en seco, ¡pah!, ¿no? Un cuerpo que cae, desmayado. Bueno, se van a la habitación, se va cada uno a la habitación después de presentarse, Aldis hace lo mismo, y cuando está en su habitación o recámara individual, golpean la puerta y aparece un hombre de 50 años y que le dice,
Joeván, escuché que eres del país de Otlana y que tu madre se llamaba Sadia. Sí, dice, ¿y te habló tu madre del pastor de la lira mágica? Sí, Boindra, dice Joeván. ¿Cuánto amaba mi madre al pastor? Y él le dice, ¿y cuánto amaba Boindra a tu madre, hijo de Boindra y Sadia, no del padre biológico que crees tener? Fue una emoción tan grande comprobar, porque además el parecido físico era muy notorio. Es decir, Sadia, cuando le confiesa a su marido recién casada que ella ha tenido relaciones, que está embarazada del pastor, por eso él lo manda a buscar y a matar, porque sería una deshonra para él como príncipe saber que su mujer tiene un hijo con otro. Entonces, bueno, en ese momento han pasado 25 años, se reencuentran padre e hijo, se cuentan cosas, se comparten. Y bueno, ¿y cuál fue el acuerdo álmico de estos dos seres? Eran muy parecidos físicamente, con 25 años de diferencia. Y Boindra ya estaba en condiciones en ese monasterio de ser el sucesor del faraón, ¿no? De asumir ese cargo. Y la verdad es que se sentía bastante ya cansado físicamente. Recuerden que en aquella época los cuerpos eran se cansaban muy fácilmente porque era una vida muy dura, ¿no? Había que cosechar, sembrar, acarrear cosas, caminar muchísimo. Y bueno, entonces, bueno, pero vuelvo al relato. Jovan se pone muy contento porque dice, bueno, tú que estás acá y que tienes ese cargo, ya casi estás ahí en ese cargo tan importante, me vas a llevar al encuentro de mi mujer y de mi hija, de mi esposa y de mi hija. Y él le dice, no, Jovan, tranquilo, que la divinidad tiene otro camino para nosotros. Ya lo verás, cálmate, cálmate. Bueno, Jovan lograba de a ratos calmarse, pero no podía entender porque su propio padre, que estaba ahí, que estaba dentro de la cúpula del gobierno de esa institución, no le ayudara a buscar a su mujer y a su hija. Bueno, en todos esos años Boindra había desarrollado el don de curar con la irradiación que emanaban las plantas cuando él tocaba la música, ¿no? Se producía un campo de energía tal que armonizaba los cuerpos que entraran en contacto con esa sintonía. Y lo mismo, como unos piletones o unas fuentes de agua que él armonizaba también con las mismas plantas, siempre con la música, la lira y la paz que él transmitía, ¿no? Era muy sereno, un hombre muy aplomado, ya tenía el aplomo trabajado. Bueno, ¿qué pasa? Sucede que ven claramente en planos astrales que Boindra debía continuar la tarea que estaba emprendiendo de gobernar esta institución que tenía el mandato divino de ir país por país en este recorrido de lo que ellos llamaban los 5 continentes de aquel entonces, aboliendo la esclavitud y la poligamia, que eran dos factores muy nefastos para la humanidad. Entonces, pero bueno, su cuerpo físico estaba muy cansado, entonces se produce lo que se llama la transmigración de espíritu. Este término es un poco complejo de comprender, pero en casos así muy específicos y por una misión muy importante, la ley divina permite eso, que un mismo espíritu pueda continuar en otro cuerpo más joven, con más vitalidad, para poder terminar la tarea empezada. Y eso es el caso de este padre e hijo. Y por supuesto tienen que tener una afinidad
genética y sobre todo del pensamiento. Y bueno. Entonces se produce esa transmigración, es decir, el cuerpo anciano de aquella época, 50 años, queda sin vida, el espíritu salen los dos espíritus, ¿no? Quedan momentáneamente los cuerpos sin comando, por decirlo de alguna manera que se entienda fácilmente, y el espíritu de Boindra entra y hace conexión con el cuerpo físico que acaba de dejar su hijo. Su hijo, liberado de la materia, cuando sale de la materia y está en el cuerpo de luz, o sea, ya se siente sin el cuerpo físico, ahí él toma conciencia de quién ha sido en vidas anteriores y dice: Iris, ingrata e infiel, que envenenaste con la copa de mármol blanco a quien le daba luz a la humanidad, algo así, no sé cómo es la frase, después cuando lleguemos a esa carta se las diré bien. Es decir, aquella chica en la época de Antulio, que fue la que le dio la copa de mármol blanco para envenenarlo con el veneno que mató a Antulio, la vida del justo, es la reencarnación de Joebam. Cuando Joebam sale de su cuerpo físico, suelta la materia, él reconoce eso y, bueno, vuelve al plano astral. Y allí se reencuentra con Sofía, que ya ha desencarnado hace años, y con Milcha, que también ha desencarnado. Y los tres van a encarnar juntos, con poquito espacio-tiempo, del mismo cuerpo, de la misma madre. Van a ser hermanitos los tres, que han sido esclava y princesa, y ha sido el esposo, han sido esposos Sofía y Joebam, y sin embargo en esta van a nacer como hermanos. Después les contaré eso. Bueno, Boindra entonces se produce la primera transmigración de espíritu en esa época, 8300 años antes de Jesús. Y este ser tenía, bueno, entonces ahora es el mismo ser, el mismo espíritu, las mismas experiencias capitalizadas, recuerda absolutamente todo, hay una conexión perfecta con su cuerpo mental y de su cuerpo mental, digamos, con el cuerpo físico nuevo, y entonces ahora su cuerpo tiene 25 años y asume como Tidala de las Naciones Unidas, se llamaba en realidad el título que lo obtiene, era el Tidala, que era el cargo más alto de las Naciones Unidas de todos estos países que ellos buscaban acercar para abolir la esclavitud y la poligamia. ¿Y qué es lo que sucede cuando está el momento de la asunción? Aparecen los reyes, los príncipes, todos de diferentes países para agasajar, para ponerse a disposición todos los que habían adherido a esta ley, ¿no? de abolir la esclavitud y la poligamia. Entonces, bueno, aparece un rey con una niña de 12 años y le trae como ofrenda al Tidala, le trae esta niña. Y entonces él dice: no, pero es que yo no pienso casarme, no pienso en tener familia, pienso simplemente en cumplir mi propósito, continuar con esto que es mi propósito mayor. Y bueno, pero no sabe, todas esas dudas en su cabeza, porque no sabe, no puede rechazar a este rey, a este aliado. ¿Cómo le explica que él ha tomado esa decisión? Y bueno, y la niña con el velo puesto, porque en esa época, ¿no?, también las mujeres estaban veladas, y entonces el rey se pone un poco triste porque ve que él no acepta, y entonces dice: me rechazas la ofrenda, dice, la madre ha muerto y yo no sé cómo la voy a criar, tengo que conseguirle un esposo, qué mejor que tú, o que la tengas como esclava, le dice. Y cuando le levanta el velo, reconoce en la mirada a Sadia, a la que había sido el amor de su vida y la mamá de ese cuerpo que él estaba habitando en realidad.
el espíritu es del amor. Bueno, cuando él reconoce a Sadia en esa mirada, eh, y se da cuenta, por supuesto, por revelaciones, acepta el, el tener a esta niña como esposa, y por eso se casan, porque la tenía que dejar casada el rey. Y bueno, pasa el tiempo, ella se convierte en reina, jovencita, lo amaba, bueno, se amaron, ¿no? Desde que se vieron, se reconocieron. Y pasa el tiempo y buscan, ese rey ha muerto, y ahora buscan quién, la única heredera de ese trono era esta niña. Entonces, pero bueno, los ministros y todo eso del rey no sabían cómo, porque en realidad tenía que ser un varón. Bueno, todas estas cuestiones políticas, religiosas y de esa época. Y aparecen un mensaje que lo escriben los videntes, los psicógrafos, que le dicen: aquel de vosotros que con la poderosa irradiación de la armonía despierta la energía vital de todo ser viviente y aniquila el odio y la maldad, ha de responder en esta hora al llamado del Altísimo, al llamado del Altísimo Señor de todos los mundos. Boindra, Boindra. Y le decían: no vaciles, no temas. O sea, venía algo importante. ¿Qué le piden? Que vaya a gobernar esas tierras. Entonces, bueno, es todo un movimiento, porque él estaba ahí con ese cargo tan importante también. Y bueno, deciden que sí, que van a asumir el gobierno de esos pueblos, pero que la residencia principal quedaría ahí en Negada. Así es que, bueno, pasa también a gobernar esos pueblos dejados por este rey, que le trajo nada más y nada menos que a su amor como ofrenda. Esto que hace que Boindra sea reconocido como el rey de la armonía y el amor. Bueno, es muy largo el capítulo, pero a ver, espero que se entienda lo más importante de esto: ver cómo la ley divina obra circunstancias sin que nosotros tengamos la plena conciencia. Esta carta representa la diplomacia, el don de curar, la armonía. Es observar si yo utilizo este atributo, vamos a decir, de la diplomacia. Soy diplomática, diplomático a la hora de expresarme, a la hora de obrar. Ejerzo esa virtud. El don de curar. El don de curar no es un don que tienen los médicos o los terapeutas. El don de curar lo tiene cualquier ser humano que es capaz de modificar el campo de energía en diferentes situaciones. Yo puedo utilizar el don de curar haciendo cola en un banco, o en un lugar para pagar los impuestos, no sé, o en un kiosco, porque estoy presenciando una discusión, una tensión, y simplemente con mi pensamiento, mi amor, irradiando ahí sin decir palabra, estoy utilizando el don de curar. ¿Manifiesto el don de curar en mi vida? El don de la armonía, esta herramienta que tenemos tan maravillosa, que es lograr armonía en todos los aspectos. Cuando viene una lanza, una flecha que nos tiran, y cómo puedo modificar eso para no responder con otra flecha, sino centrarme y volver a equilibrar para manifestar la armonía. Lo puedo hacer, lo he hecho, reconozco en mí eso. Esta es la observación de hoy mientras tejemos, bordamos, pintamos, cocinamos. Gracias por estar allí, por acompañarme, y espero que estén disfrutando este Borda Historia. Recuerda regalarme un like si te ha gustado, compartirlo. Está en una lista especial, el Borda Historia, todo enumerado.
Este es el número 12, son 36 y recuerda participar en el grupo de Facebook con una palabra, una frase, un proyecto, lo que quieras compartir con todos nosotros. Gracias, gracias. I can be sad with you. Just take my hand.